Lamentablemente, hay muchas doctrinas falsas alrededor del mundo. Hay grandes líderes que enseñan doctrinas erróneas a sus seguidores y los seguidores ciegamente les creen. Tal es el caso que traemos ahora, donde el Papa Francisco pues crea una controversia al pedir que se rece por los fallecidos, que según él cuidan desde el cielo. Pero ¿será esto verdad? ¿Será que una persona que ya ha pasado al otro mundo, que ha partido de esta tierra, pues tenga ese poder o cuide desde el cielo a otros o pueda interceder por una persona aquí en esta tierra? Yo creo que no, y la Biblia está en contra de eso, porque invocar a los muertos o a los fallecidos, invocar a una persona que ya pasó de este mundo, pues eso sería ya espiritismo, y eso está penado por el Señor, es un pecado terrible. Vamos a ver lo que dice la nota. Dice que el pontífice emitió las declaraciones mientras se reflexionaba sobre la oración y la comunión con los santos, que es la costumbre de la Iglesia Católica. Vamos a ver cómo está esto. Dice que recientemente el Papa Francisco pidió oraciones por las víctimas de las inundaciones por las fuertes lluvias que azotan Indonesia y la pequeña nación de Timor Oriental. Según él está pidiendo oraciones por las víctimas de inundaciones y lluvias que azotan Indonesia y la pequeña nación. Y de acuerdo con uno de los recuentos finales proporcionados por Europa Press, estos sucesos han dejado un saldo de 155 fallecidos y otras decenas de desaparecidos. Y según el Papa, pues dice que quiere que recen por estas personas que ya han fallecido. Pero bíblicamente, una persona que ya partió de este mundo, pues no puede interceder. Dice la Biblia que donde el árbol cayere, allí va a quedar. Si la persona parte de este mundo sin Cristo, pues lamentablemente se irá al agua de fuego. Pero si tiene a Cristo en su corazón, tiene su morada eterna reservada en los cielos. Estas son las palabras de este líder de la iglesia. Deseo asegurar mis oraciones por las víctimas de las inundaciones que azotaron Indonesia y Timor Oriental. En los últimos días, que el Señor acoja a los difuntos, consuela a los familiares y apoye a los que han perdido sus hogares. Lo que resalta es esto, que el Señor acoja a los difuntos. El Señor no puede acoger o abrazar a un difunto si la persona murió en pecado. Hay que desmentir eso. Quizás suene algo fuerte y digan, ¿cómo será eso? Pero el Señor no puede hacer eso. Si una persona de los que partieron ahí en Indonesia lamentablemente murió, falleció en pecado, pues el Señor no puede tenerlo con él, no puede darle cabida en el reino de los cielos, no puede darle la entrada al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tal persona murió en pecado. Pero si la persona vivía una vida consagrada a Dios, tenía a Cristo en su corazón, pues esa persona será bienvenida por el Señor. Así lo dice la palabra del Señor, que para aquel que muere en Cristo, pues es ganancia. Pero el Señor dice que el Señor acoja a los difuntos. El Señor no puede hacer eso. Sí, vuelvo y repito, si no tienen a Cristo en el corazón. Se necesita primero aceptar a Cristo, pues, en el corazón, para que el Señor le abra las puertas de la entrada en los cielos, para que el Señor le dé la bienvenida en el reino de los cielos. De lo contrario, lamentablemente la persona irá a parar al agua de fuego. Pero dice, aunque la persona, como dice aquí este líder de la iglesia, aunque la persona rece lo que quiera, haga rece y haga lo que quiera, pues no puede hacer nada una buena persona en este mundo, por una persona que ya partió de este mundo. Aunque una persona aquí en esa tierra rece, haga novenarios, rece cuantas Aves María quiera, rece cualquier santo, o haga lo que sea, pues no puede hacer nada para cambiar. ¿Cómo será eso? Sí, es verdad, no puede hacer nada, porque la Biblia nos enseña que Dios es un Dios santo, un Dios justo, que obrará
conforme a la justicia. No es como los jueces corruptos de hoy en día, que se dejan sobornar. Nuestro Dios, pues, es un Dios que obrará con justicia, que si la persona está firme, pues lo abrigará y lo acogerá o le dará cabida al reino de los cielos. Pero si la persona lo rechazó en vida, pues lamentablemente la persona irá a parar hacia el lago de fuego. Frente a esto, el religioso de origen argentino reanalizó la relación que existe entre la oración y la llamada comunión de los santos, enseñanza no bíblica del catolicismo. Esa es una enseñanza no bíblica del catolicismo según la comunión con los santos. A los santos que ellos les llaman los que han partido ya de este mundo y que la está tocando bastante desde el inicio de la pandemia. Francisco en otras ocasiones ha dejado claro que nadie se salva solo. Nadie se salva solo, dijo él. Bueno, pues necesitamos a Cristo para salvarnos, pero debemos entender que la salvación es individual. ¿Cómo está esto que nadie se salva solo? Pero tocó un punto controversial al declarar que para alcanzar el objetivo de la salvación las personas cuentan con quienes nos han precedido. O sea, según él, para alcanzar la salvación necesitamos la ayuda de los que ya han partido de este mundo, de los que ya se nos adelantaron, pues. Pero ese es un error de doctrina que lamentablemente mucha gente se la cree. ¿Cómo será posible que gente se crea esta tan grande mentira? Que para alcanzar la salvación necesitamos de la ayuda de los que ya se nos adelantaron, de los que ya partieron de este mundo. Si eso fuera el caso, entonces ¿dónde quedaría el sacrificio de Cristo? El sacrificio de Cristo quedaría nulo, anulado. Entonces en vano vino Cristo a morir, porque Cristo es el autor de la salvación. Él vino a salvar al perdido, vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero esta es una vil mentira que está dando aquí este líder, que para alcanzar el objetivo de la salvación, las personas cuentan con quienes nos han precedido y que nadie se salva solo. Solamente tenemos un Salvador y ese es Jesucristo. Y Él es más que suficiente para nuestra vida. Sí, Él es más que suficiente para salvarnos. No necesitamos a nadie más. No necesitamos a otro. El Señor es más que suficiente. ¿Cómo vamos a necesitar la ayuda de personas que se nos han adelantado? No. Con Cristo lo tenemos todo. Pero según las palabras de este líder, dice que los seres queridos fallecidos continúan cuidándonos desde el cielo y rezan por nosotros y nosotros rezamos por ellos, afirmó. O sea, según él, es un compañerismo que ellos fallecidos continúan cuidándonos desde el cielo y rezan por nosotros. No, eso es mentira. Una mentira que lamentablemente se ha propagado mucho. Una mentira que lamentablemente muchos se la creen. Pongamos un ejemplo. Según él, los seres queridos fallecidos continúan cuidándonos, dice él, desde el cielo. Y aquí está la mentira. Según él, ellos rezan por nosotros. Pero la palabra de Dios me dice que donde el árbol cayere, allí quedará. Va a entender que cuando una persona muere sin Cristo va hacia el lago de fuego. Entonces, ¿cómo una persona va a estar rezando en el lago de fuego y cuidando por una persona aquí en esta tierra? No puede. Una persona muere sin Cristo, está lamentablemente, se puede decir, sufriendo, ya está, pero solamente esperando el juicio. Quizás suene fuerte, pero es la verdad, la palabra del Señor. Está en la antesala para ser lanzado al lago de fuego. Está en la antesala, esperando sobre la condenación hacia el lago de fuego. Una persona que ya murió sin Cristo. Está bien, ahora, en cambio, una persona que muere en Cristo, muere en Cristo Jesús, con Cristo en su corazón, está gozando. También esperando cuando se llegue el momento para entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Pero esta persona ya está gozando, no más sufrimiento aquí en esta tierra. Así lo dijo el apóstol Pablo. Dijo que estar con Cristo es muchísimo mejor. Estar con Cristo es muchísimo mejor que estar en esta tierra. Está gozando. Pero no hay tiempo. Eso lo miró cuando, por ejemplo, en el rico y Lázaro. ¿Cómo despertó
el rico cuando partió de este mundo? Dice la palabra que murió el rico. Lucas capítulo 16. Murió el rico y fue sepultado. En este mundo tenía banquetes, tenía dinero, hacía fiestas cuando quería, pero no tenía Cristo en el corazón. No lo tenía Cristo en el corazón. Y ese fue el error más grande, no tener a Cristo en el corazón. Pero bien, partió de este mundo. Pero al abrir sus ojos, no dice la palabra que los abrió en el cielo. Dice que los abrió y estaba siendo atormentado por una llama de fuego. Ahora bien, también habla ese mismo capítulo de Lázaro, una persona, un mendigo, que no tenía para comer, puesto que mendigaba y se ansiaba saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero la diferencia del rico, Lázaro tenía a Cristo en su corazón. Vivía para Dios. Estaba enfermo que aún los perros le lamían las llagas. Y murió Lázaro también. Pero ¿dónde despertó Lázaro? En el seno de Abraham. Entonces nos estamos dando cuenta de la diferencia o que es una persona en Cristo y una persona sin Cristo. Y también nos estamos dando cuenta que una persona que parte de este mundo no puede interceder por una persona que aún está en este mundo, en esta tierra. Puesto que el rico le dijo a Abraham que enviara a Lázaro a la tierra, a que le avisara, porque tenía hermanos aún en la tierra para que no llegaran a ese lugar de tormento. Y el padre Abraham dijo que no, que ahí tienen la palabra. A Moisés y a los profetas tienen, oigan, nos dijo, vamos a entender que ahí tienen la palabra, y a los predicadores que lo escuchen a ellos para que sean salvos. El rico dijo, no, entonces envía a Lázaro. Dijo, aunque se levante uno de los muertos, no se perseverarán, no se arrepentirán. Aunque se levante uno de los muertos. Así no nos da a entender. Entonces eso nos da a entender que aunque ninguna persona no reza, un fallecido no. Pero lamentablemente hay mucha gente que se cree esa mentira. Pero tenemos que desmentirlos y decir que esto es una mentira que la gente se está creyendo. Pero si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. El Papa ha repetido esta idea durante sus enseñanzas diciendo, cada vez que juntamos las manos y abrimos nuestro corazón a Dios, nos encontramos en compañía de santos anónimos y santos reconocidos que rezan por nosotros. ¿Hasta dónde llega la semejante mentira? Dice, cuando juntan las manos y abrimos nuestro corazón a Dios, nos encontramos en compañía de santos anónimos y santos reconocidos que rezan por nosotros y que interceden por nosotros como hermanos mayores que han pasado por nuestra misma aventura humana. Entonces, ¿dónde dejamos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos fortalece? ¿Dónde lo dejamos? ¿A qué vino o por qué el Señor envió al Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo entonces? Si el Espíritu Santo es el que nos fortalece, el que nos ayuda en nuestra debilidad, es el que nos ayuda cuando estamos orando, el que nos llena con su presencia, nos llena y sentimos la presencia del Señor. ¿Dónde está el Espíritu Santo entonces? Él es el que nos llena. Pero ahí está la semejante mentira que realmente tenemos que desmentir. Pero sigamos leyendo todo esto. Dice, según el revisor, la mejor forma de afrontar los momentos de angustia es pedir a los hermanos, a los santos, para que intercedan por quien pide. La mejor forma de afrontar los momentos de angustia, ¿acaso no tenemos al Espíritu Santo que el Señor dijo que los fortalecerá en medio de la lucha, en medio de la prueba? ¿Cómo que la mejor forma es pedir a los hermanos o a los santos? Eso es idolatría. Eso es espiritismo. Recordemos lo que le pasó a Saúl cuando consultó a una bruja. El Señor ya no le contestaba, ni por sueños, ni por profetas. Y Saúl en su angustia, ¿qué hizo? Consultó una divina para que consultara a Samuel, para que trajera a Samuel, que Samuel ya había partido de este mundo. Y buscó, una adivina. Y ese fue uno de los errores más graves de Saúl, consultar a los adivinos. Porque el Señor condenaba la adivinación, el espíritu de la adivinación, que es el espiritismo, lo condenó rotundamente.
Y el Señor había mandado que no se mezclaran con los adivinos, que no tuviera nada que ver con eso. Y ahora este líder religioso está incitando, podemos decir, al espiritismo, a clamarle a los fallecidos para que intercedan, y que según es la mejor forma de afrontar los momentos de angustia. ¿Dónde está el Espíritu Santo entonces? Ay, Dios mío, pero la gente, santo Dios, que se cree todo esto. Y es evidente que las acciones del líder de la Iglesia Católica han causado revuelo y confrontaciones, y mayormente en la comunidad cristiana, pues esta enseñanza religiosa no se apega a lo establecido en las Escrituras, no se apega en nada a las Escrituras. Y según la Iglesia Católica, se dice que es la religión universal, la que supuestamente la que principió el Señor Jesús. Y entonces, si principió el Señor Jesús, ¿dónde están las leyes establecidas en la Biblia? No tienen ningún fundamento bíblico. No hay ningún fundamento bíblico. Todas estas creencias, enseñanzas, no lo hay. Pero es pura mentira lo que se enseña. Pero lamentablemente hay fieles católicos que le creen a todo lo que sus sacerdotes, sus líderes le dicen. Y si se les menciona algo, se le dicen, se enojan. Pero le estamos diciendo la verdad. Y se lo estamos explicando con manzanas y peras y así se enojan. Le estamos explicando que no tiene nada que ver con la Biblia. Pero le creen más a la palabra de un hombre que a la palabra de Dios. ¿Por qué será? Porque no se escudriña la palabra. Que todo esto está en contra de lo que dice Dios. Pero si realmente escudriñaran la palabra, pues se darían cuenta que Dios está en contra de todo esto. Si realmente escudriñaran la palabra, se darían cuenta que Dios condena todo esto que se le llama espiritismo. Se le llama. Y la Biblia es clara, fíjese, la Biblia es clara. Aquí está un versículo que dice que solamente existe un mediador. ¿Cómo es que vamos a necesitar la intercesión de los que ya han partido de este mundo si solamente hay un mediador entre Dios y los hombres? Y es Cristo. Lo dice aquí este versículo. Vamos a verlo. Dice, aquí está, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Más claro no puede estar. Una vez más, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo dice? ¿Los sanos que han partido? ¿El Papa de Roma? No. Jesucristo, hombre, es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo vamos a pedirle o decir que la mejor forma es clamar a los que ya se nos han adelantado, cuando el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús? Dice la Biblia que Él es nuestro abogado defensor, nuestro intercesor, es nuestro abogado a quien debemos acudir. El apóstol Juan también lo dijo, que abogado tenemos para con el Padre, el cual es Jesucristo. Tenemos nuestro abogado. Entonces, ¿cómo vamos a ir? ¿Por qué vamos a perder el tiempo acudiendo a las personas que según ya nos han adelantado? Entonces, ¿por qué vamos a perder el tiempo y a estar pecando haciendo eso? Cuando tenemos ya la libertad de acudir al Señor Jesús directamente. Directamente tenemos la libertad de acudir. Pero lamentablemente mucha gente se cree. Dice que es Jesús a quien debemos recurrir en situaciones complicadas. Y de igual manera también es importante recordar que cada creyente tiene la cualidad de contar con la ayuda del Espíritu Santo, por lo que no está solo y cuenta con todo lo que necesita para hacer frente en las circunstancias de la vida. No estamos solos. El Señor no nos dejó huérfanos, nos dejó el Espíritu Santo cuando partió de esta tierra, cuando Él se fue al cielo. Dijo, no los voy a dejar huérfanos, les dejaré el Espíritu Santo, Él los ayudará y les recordará todo lo que está escrito y les dará fuerzas también. Vamos también a ver este otro versículo que dice aquí en Juan 16:33. Vamos a verlo también, creo que dice. Aleluya. Aquí está, dice,
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es lo que dice él así. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dice, pero confíen o clamen a los que han precedido, a los que ya han partido de este mundo, para que intercedan por ustedes. No dice así la Biblia. Esos son inventos del hombre que lamentablemente los seguidores de estos líderes se han creído y los siguen y siguen esas instrucciones ciegamente, lo siguen ciegamente pensando que así podrán llegar al cielo, pero sin saber que están provocando la ira de Dios. Similar al caso de Israel, que seguía ciegamente a los líderes, a los reyes que lamentablemente eran unos reyes paganos cuando se edificaban imágenes de acera, imágenes de Baal, para que el pueblo lo adorara. De Israel ciegamente, pues obedecía a su rey, siendo un rey perverso, como en el caso de Jeroboam, que edificó los becerros de oro para que Israel no fuera a adorar a Judá. E Israel ciegamente, pues, seguía el caso, siguió a Jeroboam y cayeron en pecado. Similar el caso aquí, la gente no escudriña la palabra, no estudia, y el líder le dice, clamen a los muertos, recen a los muertos, que ellos van a interceder por ustedes. Ellos es la mejor opción para interceder. Hay santos anónimos, santos reconocidos que interceden, que están ahí cuando vamos a rezar, lo cual es una vil mentira del diablo. Pero la gente se la cree, porque según son sus líderes muy reconocidos mundiales. Pero es porque no escudriñan la palabra. Sin embargo, el Señor observa todo y al Señor no se le escapa nada. Y pronto la gente se dará cuenta que todo esto es una vil mentira que se les ha enseñado. Ay de ellos si no se arrepienten, porque el Señor pedirá cuentas por lo que está haciendo. Pero es necesario desmentir esta mentira que se está enseñando, estas doctrinas falsas, porque así como estas doctrinas falsas, pues hay muchas que la gente lamentablemente está siguiendo ciegamente y se cree estas doctrinas y sigue ciegamente a sus líderes. Pero estamos tocando esta que esta gente sigue, porque alrededor del mundo es muy común que se adore que se celebre y que se le pida a los que han fallecido ya. Es muy común que se celebre también esta día de a los que han fallecido también. Pero bíblicamente podemos entender, comprender que el Señor abomina todo eso. Espiritismo que se consulte pues a los que han fallecido. Es una abominación ante los ojos de Dios todo eso. Y si a Dios le molesta todo eso, pues como hijos de Dios debemos también apartarnos de todo eso y debemos comprender y enseñar lo que la Biblia nos enseña, que el Señor aborrece todo eso, lo aborrece y lo condena. Bueno, hermano y amigo, gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, dale me gusta y compártalo para así llegar a más personas. Dios le bendiga, nos miramos en el próximo video.